En este momento, el ejército de Rusia está sufriendo un colapso total. Un asombroso número de 25.538 soldados rusos han desertado, demostrando cuán poco les importa a los soldados de Putin su causa. La situación en Rusia es peor que nunca, sin precedentes, y Putin está furioso. En junio, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Ministerio de Defensa, publicó una actualización de inteligencia con la noticia. 30 soldados rusos fueron sorprendidos desertando de sus puestos. El Ministerio de Defensa ruso compartió datos del medio de noticias ruso Mediazona. 20.538 soldados se han encontrado frente a un tribunal ruso, acusados de deserción, rechazo de órdenes o ausencia, sin permiso o ausente sin permiso, desde que comenzó la invasión de Putin en febrero 2022. Este último delito es el más grave. El Ministerio de Defensa dice que los tribunales de Rusia han escuchado 18.159 casos de soldados ausentes sin permiso, representando el 88.4% del total. La mayoría de estos soldados son condenados bajo la sección 337 del Código Penal de Rusia. Ausentarse sin permiso conlleva una sentencia de prisión de 10 años. De los juzgados, 17.721 han sido procesados, lo que se equivale al 86.2% de los que enfrentan cargos. Esto es enorme. La narrativa oficial de Rusia afirma que el Kremlin valora el servicio militar de quienes luchan en Ucrania. Putin usa el pago para mostrar su aprecio por el valor. British Broadcasting Corporation Monitoring dice que Rusia depende en gran medida de los incentivos financieros que ofrece a los nuevos soldados, con pagos anticipados hechos a los soldados contratados, habiendo aumentado en un 450% desde que comenzó la invasión a Ucrania, y ahora los soldados ganan hasta un 600% más que el salario anual promedio de Rusia. Todo el dinero es una cortina de humo, un signo de desesperación por parte de Rusia. La realidad es que Putin tiene que pagar tanto porque la gente no lucharía por él. De lo contrario, Rusia no valora el servicio que proporcionan sus soldados. Putin nunca lo hizo. De haberlo hecho, su ejército no habría sufrido más de 1 millón de bajas en la guerra hasta ahora. La brutalidad prevalece en el ejército ruso, donde los atraídos por la promesa de riqueza son usados como escudos humanos. En masivos asaltos de oleadas humanas contra Ucrania, las tácticas se van por la ventana. Una vez en el ejército ruso, se espera que te sacrifiques por la causa de Putin, voluntariamente o no. Más de 20.000 soldados se han negado a luchar y Rusia los está castigando por ello, como mencionamos anteriormente. Rusia ha aprobado leyes que permiten imponer hasta 10 años de cárcel a quienes considere culpables de desertar del ejército. Estas leyes no son una amenaza vacía. Putin las cumple al imponer la sentencia completa cuando puede. En noviembre de 2024, Medusa informó que un soldado de 37 años, llamado Yevgeny Sandulsky, había recibido la pena completa, 10 años por cargos de deserción. Fue el castigo más severo conocido impuesto a un soldado hasta la fecha, dijo el medio, superando la sentencia de 9 años dada a un recluta llamado Vladislav Yarulin, quien Rusia encontró culpable de desertar de su puesto 3 veces y agredir a otro miembro del ejército. Originalmente, a Sandulsky se le acusó de 4 cargos de ausencia no autorizada o de abandonar su unidad durante unas vacaciones de 18 meses, dice Medusa. No obstante, los secuaces de Putin no se conformaron con eso y elevaron su cargo a deserción total, que implica una pena máxima incluso más severa que abandonar su puesto. Sandulsky no recibió los 15 años completos de condena. Pero su condena de 10 años muestra cuán brutales pueden ser las consecuencias para alguien que elige no luchar en la terrible guerra de Putin. Aún peor para Putin es que muchos de sus soldados ahora están dispuestos a aceptar las consecuencias de desertar o ausentarse sin permiso. Eso es según World Crunch, que escribió el 25 de junio que unos 49.000 soldados han desertado del ejército ruso desde el inicio de la guerra de Putin. A eso suma los 20.000 que desertaron. En total, casi 70.000 soldados han dejado de combatir, por una causa en la que claramente no creen. El medio relata la historia de un hombre apodado Vladimir. Enfrentando cargos de deserción, Vladimir recibió un veredicto de culpabilidad. El abogado del soldado se inclinó hacia él y dijo: «Mejor esto que morir bajo un arbusto en Ucrania». La esposa de Vladimir, apodada Elena, dijo que preferiría que su esposo estuviera en prisión que en el frente de batalla. Me sentí aliviada. Nuestro hijo menor, de solo 1 año, ahora crecerá conociendo a su padre, aunque sé que él está en prisión. Un día se abrirán las puertas y él saldrá libre, expresó ella. Vladimir estaba tan listo para desertar por una simple razón. Creía que la única otra forma de salir de la guerra en Ucrania era en una bolsa para cadáveres. Y eso es casi lo que sucedió. Después de ser movilizado y servir durante 2 años, Vladimir recibió una herida en la pierna que obligó al ejército ruso a enviarlo a casa con licencia médica.
Fue entonces cuando decidió que prefería la prisión a volver a Ucrania. Vladimir nunca regresó voluntariamente al ejército ruso, aunque casi se vio obligado a hacerlo. Fue arrestado en la calle antes de que su pierna sanara por completo y fue puesto en un tren repleto de soldados con rumbo a San Petersburgo. WorldCrunch afirma que estaba regresando al frente de batalla. Vladimir decidió no hacerlo. Al llegar a San Petersburgo, huyó y se ocultó en casa de un amigo, aguardando que su abogado iniciara un caso a su favor. Desertar es mejor la prisión que volver al frente de batalla. Para Vladimir, 2 años de lucha y la perspectiva de volver a casa en una bolsa para cadáveres. El nacimiento de su nuevo hijo fue decisivo para que tomara su decisión. Para quienes se ausentan sin permiso, el Ministerio de Defensa menciona otras posibles razones detrás de sus decisiones. Una razón es la brutal disciplina que enfrentan los soldados al unirse al ejército ruso. Putin ha estado intentando resolver ese problema, o al menos pretendiendo hacerlo durante muchos años. En febrero de 2020, el Moscow Times reportó que los esfuerzos de Putin por una década para reformar el ejército ruso no tuvieron éxito en cuanto a disciplina. Contó la historia de Artyom Pokotin, un soldado sometido a intenso acoso cuando se unió al ejército ruso. Una vez envió un mensaje a su madre: «Mamá, no creas lo que nadie te diga. Me están acosando, extorsionando y agotando psicológicamente. No sé cómo seguir adelante. Estoy agotado. Lamento el resultado de todo esto». Tienes razón, eso suena como una nota de suicidio. The Moscow Times dice que el novatada de Pokotin incluyó el tallado de una palabra para genitales masculinos en su frente con una navaja. Por fumar en los sanitarios de su cuartel. Eso fue la gota que colmó el vaso para Pokotin. En abril de 2018, utilizó su Avtomat Kalashnikova 74 para suicidarse durante un entrenamiento. El caso de Pokotin no es único. The Moscow Times narra historias de soldados que sufrieron acoso desenfrenado y amenazas de violación durante su entrenamiento. En 2020, los golpes y humillaciones eran comunes, mostrando que las reformas de Putin habían fallado y al líder ruso no parecía importarle. Avanzamos hasta diciembre 2023, más de 1 año y medio en la invasión de Ucrania, y la situación no era mucho mejor. En ese mes, Foreign Policy informó que la brutalidad del ejército ruso apenas comenzaba. El intenso acoso durante el entrenamiento de un recluta en el ejército ruso se conoce como dedovshchina, un término que describe la disciplina brutal que enfrentan. Es una filosofía que se originó en la era soviética y está profundamente arraigada en la actual cultura militar rusa. Foreign Policy lo considera un elemento clave de la identidad militar rusa. Para que la brutalidad durante el entrenamiento inculque en los soldados el nivel de violencia requerido. Necesitarán infligir dolor a otros cuando estén luchando. Es una desensibilización a gran escala. Pokotin, agobiado por el constante abuso, finalmente volvió su rifle contra sí mismo en un último acto desesperado. Más de 20.000 soldados rusos han desertado. La muerte no termina una vez que un recluta llega al frente. En mayo, el Express informó que los soldados rusos que se negaron a ir al frente están siendo obligados a luchar entre sí en peleas gladiatoriales. Hasta la muerte, el ganador obtiene la liberación de su contrato. Informa que la evidencia de esta práctica proviene de Donbass, donde se informa que un soldado estranguló a otro. Un antiguo aliado muere en un intento desesperado por librarse del servicio militar. Esto revela un patrón. Un ejército ruso con disciplina brutal, diseñado para desgastar a sus soldados y convertirlos en cascarones, está dispuesto a infligir torturas bárbaras a sus enemigos, porque ellos mismos enfrentaron esa barbarie. Putin puede jactarse de someterse a reformas y decir a sus soldados que aprecia sus vidas. Pero la verdad es que él y sus cómplices no hacen nada para frenar estos rituales de novatadas obsoletos. Al unirse al ejército ruso, la principal amenaza proviene de los propios compañeros, según el Ministerio de Defensa. Esto suele ser motivo suficiente para que los soldados deserten. La brutalidad no es la única razón por la que los soldados se vuelven ausentes sin permiso, al igual que la perspectiva de volver a casa en una bolsa para cadáveres no es la única razón. El Ministerio de Defensa también cita el maltratamiento médico como una de las razones clave por las que las tropas rusas están abandonando sus puestos en masa. La historia de Vladimir indica que, a pesar de haber sido dado de baja por una herida en la pierna, Rusia intentó enviarlo nuevamente al frente antes de que se recuperara por completo. La historia no es inusual. En noviembre, el Ministerio de Defensa del Reino Unido reportó la falta de atención a los heridos de Rusia. Citó a la agencia Astra para resaltar un incidente en Novosibirsk, ubicado en el centro de Rusia. En ese lugar, soldados del 41º Ejército de Armas Combinadas de Rusia se amotinaron tras denunciar maltrato y los intentos rusos de reenviarlos al frente. Antes de curarse completamente, los alborotadores rompieron ventanas, dañaron sus cuarteles y 10 huyeron del complejo en vez de volver al frente sin haberse curado.
El 27 de junio, el Centro de Análisis de Política Europea, o Centro de Análisis de Política Europea, publicó un artículo analizando las bajas militares rusas, mencionando el hito de 1 millón de lucha o muere. El artículo, titulado Opciones sombrías para los heridos de Rusia, explicaba que Rusia alcanzó un hito sangriento, en parte por la deficiente atención médica brindada a sus tropas. No todos los heridos son atendidos. La calidad de atención en los hospitales es baja, enfocándose en regresar a los soldados al frente, estén o no completamente recuperados, según Centro de Análisis de Política Europea. También citó a un médico ruso entrevistado por el canal de Telegram Transformer, quien dijo que los soldados rusos no están entrenados en primeros auxilios básicos. Muchos soldados del país mueren en el campo debido a que no hay nadie cerca que pueda administrarles algún tratamiento en ese momento, explica el médico. Los soldados rusos heridos carecen de suficientes camas, medicinas, doctores e incluso sábanas para recuperarse. Imagina el impacto mental que debe tener en un soldado herido en Ucrania. Por un lado, reciben mensajes de los secuaces de Putin sobre cuánto se preocupa su ejército por ellos y el salario parece confirmarlo. Pero cuando se llega al punto crucial, si un soldado sufre una lesión, se les deja morir en el campo de batalla o se les envía a instalaciones médicas que no están equipadas para tratarlos adecuadamente. Sorprende que más de 20.000 soldados hayan desertado. A los soldados de Rusia se les presentan solo dos opciones: luchar o morir. Muchos eligen la tercera opción de abandonar sus deberes, a pesar de las sentencias de prisión que les esperan. Los soldados rusos no están recibiendo entrenamiento en primeros auxilios básicos. El Ministerio de Defensa dice que la falta de entrenamiento en general es otra razón por la cual tantas tropas del país eligen desertar. Según el Ministerio de Defensa, un soldado contratado podría llegar al frente en Ucrania en 14 días después de firmar y recibir solo 5 días de entrenamiento militar relevante, y la mayoría de los soldados rusos no están preparados para lo que les espera. Y eso parece ser intencional. Mientras Putin intenta desesperadamente llevar más soldados al frente, los problemas de entrenamiento de Rusia no son noticia. En septiembre de 2024, Business Insider informó sobre los comentarios de George Barros del Instituto para el Estudio de la Guerra, quien le dijo al medio: «Me encuentro sorprendido con las nuevas profundidades de lo pobre que es la calidad del soldado individual ruso», le dijo al medio. Cada nuevo lote de reclutas parece estar empeorando progresivamente en comparación con los anteriores. Me está resultando muy difícil encontrar más atajos, excepto tal vez enviar solo a personas no aptas para el servicio. El listón para entrar en el ejército de Rusia es muy bajo en este punto, concluye Barros. Esta falta de entrenamiento es responsable de muchas de las bajas que Rusia está sufriendo en Ucrania. La falta de entrenamiento de las tropas rusas se evidencia en su actual ofensiva de verano, según el Washington Post. Afirma que el ejército de Rusia ahora es incapaz de llevar a cabo operaciones complejas debido a varios problemas, incluyendo la mala formación, la corrupción, la escasez masiva de equipos, fallos logísticos y la falta de inteligencia militar. También cita a un analista militar independiente llamado Ian Matviv, quien dice que estas tácticas de asalto masivo son lo único de lo que el ejército ruso es capaz en este momento. Es muy inhumano porque se están intercambiando personas muertas por territorio. En el ejército ruso actual hay muchos soldados sin entrenamiento adecuado. Imagina estar en la posición de uno de ellos. Desde el inicio en el ejército, estás expuesto a una novatada brutal que persiste al llegar al campo de batalla. Tu salario es bueno, pero 5 días de entrenamiento apenas bastan para aprender a disparar tu rifle. Ni hablar, participar en masivos asaltos contra posiciones ucranianas bien defendidas. Pronto, aceptas que tu única salida de la situación es lesionarte o volver a casa en una bolsa para cadáveres, la lesión ocurre. Incluso entonces eres maltratado. Suponiendo que incluso llegues a un hospital, tu centro médico no tiene suficiente de lo que necesita para tratarte adecuadamente. Para empeorar las cosas, el ejército vuelve a llamar antes de que te hayas recuperado, mostrándote que a Putin no le importa nada más que conseguir más cuerpos para el campo de batalla. ¿Cómo reaccionarías ante estas condiciones? Más de 20.000 soldados rusos han reaccionado desertando, con miles más abandonando sus puestos para siempre. Pero Putin es indulgente con sus soldados desertores. A quienes dudan sobre ser enviados a una brutal prisión rusa, se les brinda una oportunidad. Pueden conmutar sus sentencias regresando al frente de batalla con la unidad Storm Shadow. Estas unidades militares, establecidas en abril de 2023, están conformadas por convictos. Un soldado no debería desertar. En octubre de 2023, Reuters informó sobre el destino de muchos en las unidades Storm Z. Un soldado anónimo que desobedeció órdenes al atender médicamente a tropas en una de estas unidades afirmó que los Stormfighters son solo carne de cañón. Un comandante ordenó negar tratamiento médico a soldados de una unidad militar.
demostrando que se les considera de menor valor que las tropas regulares rusas. Incluso en prisión, un soldado desertor no puede escapar del impulso de Putin para que se una al ejército. Si aceptan, enfrentarán un trato peor que el que tenían antes de irse. Las cifras de desertores rusos indican que la moral en el ejército es pésima y que la ofensiva de verano de Putin está destinada al fracaso. El problema moral es que muchos soldados rusos están luchando por una causa en la que no creen. Según el National Interest, que escribió esto en diciembre de 2024, a diferencia de los ucranianos que están luchando para defender su país de una amenaza existencial, la tropa rusa está luchando por algo con lo que no se asocian. Cuando las cosas se ponen difíciles, como sucede por la estrategia de desgaste rusa, surgen problemas de moral y disciplina por todos lados. Así es como provocas que los soldados se amotinen en instalaciones médicas y abandonen sus puestos. En cuanto a la ofensiva de verano de Putin, ya hemos mencionado los problemas derivados de la mala formación de las tropas. La ofensiva está estancada. El 29 de junio, The Telegraph publicó un artículo mostrando la gravedad de la situación. Señala que Rusia actualmente está presionando en varios lugares, incluyendo Sumy, Kharkiv y Donetsk. Rusia ha roto su propio récord de número de asaltos terrestres lanzados en un solo mes este junio, dice el medio. Sin embargo, estos asaltos no han llevado a avances significativos. En Sumy, las fuerzas rusas se encuentran totalmente estancadas. Aunque se logran avances en otros sitios, son por pequeños trozos de territorio irrelevante, en vez de los objetivos principales. Que Putin tenga tantas tropas rusas desertando explica parcialmente por qué esta ofensiva está fallando. La razón detrás de las decisiones de estos soldados ofrece más explicaciones: entrenamiento deficiente, cuidado inadecuado, acoso en las líneas del frente. Todo se suma a un hecho simple: el ejército de Rusia está lejos de ser la potencia que Putin afirma que es, y solo va a debilitarse más a medida que más soldados de Rusia abandonen su causa. Pero Vladimir Putin no solo tiene que preocuparse por sus propios soldados. Ucrania está golpeando fuertemente a Rusia gracias a la brillantez de su servicio secreto o servicio de seguridad de Ucrania. Nada en Rusia es seguro, ya que Ucrania acaba de lograr algo increíble. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más análisis sobre los problemas del ejército ruso en la guerra contra Ucrania. Gracias por ver.